¿Aló? ¿Aló, chicos? Ya. Muy bien, entonces sigamos. Ya. Entonces, continuamos, ¿no? En el sentido de que ya habíamos explicado que es aeróbica, anaeróbica, ¿no es cierto? Y bueno, pues acá tenemos algunas enzimas importantes, porque de hecho, en cualquier proceso, de bioquímica, ¿no es cierto? Vamos a ver bastantes enzimas, ¿no? Pero no todas ellas son importantes de memorizar, ¿no? Porque hay ciertas reacciones más importantes que otras. En este caso les traigo las tres, que vendrá a ser la glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. Con respecto a la exoquinasa o glucoquinasa, está acá, ¿no? Ella es la primera, ¿no? Y como les decía, transforma de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa? Que hay 6 fosfatos, no, sino que hay un fosfato, se le agregó un fosfato en el carbono 6. Y es lo que vemos por acá, ¿no es cierto? Acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá se le agregó un grupo fosfato. Y bueno, pues luego pasa la isomerasa, ¿no es cierto? La FFK1, que ya sí es importante, la convierte en fructosa 1,6 bifosfato, lo transforma en aldolasa, ¿no es cierto? Y bueno, pues después lo divide, ¿no es cierto?, en triosas, en una antihidroxacetona fosfato y un gliceraldehido 3-fosfato. ¿Qué significan triosas? Es que ahora cada uno de estos compuestos tiene solo 3 carbonos. Antes tenían 6, por eso es que antes se llamaban la parte de las hexosas y esto continúa como las triosas, ¿ya? Acá está. También está escrito por acá. Ujú. Luego tenemos, ¿no es cierto?, las siguientes reacciones, ¿no? En el cual la dihidroxacetona fosfato, ella sí o sí para continuar, tiene que convertirse en la gliceraldehído 3-fosfato y ella no se tiene que convertir en nada porque ella es ya misma, ¿no? Y bueno, pues se continúa todo este proceso. En eso, ¿no es cierto?, nos encontramos con la última enzima, ¿no? Y también importante, la piruvatoquinasa, que es la que convierte a la fosfonolpiruvato, ¿no es cierto?, en mi piruvato. Ya. Después, tenemos por acá, ¿no es cierto? Ya les había comentado, tenemos una primera fase de las exosas hasta aquí y luego de las triosas, ¿no es cierto? Acá tenemos un balance, ¿ya? Eso también es importante recordarlo. No. Quizá no en todas las reacciones, pero sí en ciertas reacciones, como la glucólisis. ¿Qué es el balance? ¿Qué, o sea, lo que te queda, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que tienes dos ATPs, ¿no es cierto? Pero toda esta parte lo multiplicamos, digo, contamos bien, y acá tenemos dos ATPs y dos ATPs en total, 4 ATPs, ¿no es cierto? Porque acá dice solo dos. Ah, porque antes gastamos dos, uno y uno, ¿no es cierto? Si tú inviertes dos y ganas cuatro, ¿cuánto estás ganando realmente? Dos, ¿no es cierto? 4 menos 2 es dos. Y por eso es que te sale así, ¿no es cierto? Dos nadache por acá, ¿no es cierto? Porque estás ganando acá dos nadache. ¿Qué es nadache? Ya les voy a comentar desde ahora que son transportadores de electrones, ¿ya? Y esta tiene la función de transportar electrones. ¿Y hacia dónde lo va a llevar, no es cierto? Hacia la cadena transportadora de electrones, que sería este lugarcito, ¿no es cierto? Acá está, mira. Como el NADH de la glucólisis, el NADH de la oxidación de piruvato y del ciclo de Krebs, viaja, ¿no es cierto?, a la mitocondria, a, esa, a ese complejo, ¿no es cierto?, donde va a depositar los electrones y bueno, pues eso va a servir para que se pueda producir ATP. Ya. Y bueno, pues que me faltaban dos piruvatos, ¿no? Pero acá solo dice uno. Ah, es que un piruvato es porque el gliceraldehído, ¿no es cierto? El que viene del gliceraldehído y otro es el dihidroxistonafofato que se convirtió en gliceraldehído, ¿no? Entonces son dos, ¿ya? Y bueno, pues acá, eh, ¿cuál es la diferencia de NADH y NADMAS? Es que NADH está transportando electrones. El otro, nada más, es una carreta vacía, es decir, no tiene electrones. La carreta llena es el NADH. ¿No? Cuando se descarga, ¿no es cierto? Se convierte en NADMAS. Ajá. Y bueno, pues eso sería la glucólisis, ¿no?
Acá les dejo algunas otras imágenes referenciales, ¿no? Que tienen que ver con esta primera fase de la glucólisis, ¿no? En la fase de las hexosas que les estaba mencionando. Exoquinasa, no se olviden, en la primera enzima reguladora de la glucólisis. Luego está la FFK1, acá está, ¿no es cierto? Fosfofructoquinasa 1, que vendría a ser la enzima, no solo una de las enzimas reguladoras, sino la enzima limitante de la velocidad de toda la glucólisis, o sea, la más importante, ya de toda la glucólisis. ¿Ya? Después se divide en dos, ¿no es cierto? Ya en las triosas, y por acá vemos, ¿no es cierto?, que continúa, ¿no es cierto? Acá se ganan los primeros Nadache, ¿no es cierto? Y se termina por la pirobatoquinasa, ¿no? Mi consejo, mi consejo para este tipo de procesos de bioquímica básicamente es que ustedes puedan, uno, seguir las líneas amarillas, por así decirlo, en el sentido de eh, seguir las flechas, ¿no es cierto? Eso y analizar de poco en poco, ¿no es cierto? Cada una de las moléculas, ¿no? Pero tampoco sin marearse, ¿no? Hacerle énfasis sobre todo a las enzimas importantes, ¿no? Desde algunos cambios drásticos, ¿no? Y de ahí nada más, ¿no? Porque lo que realmente tiene que aprender es el por qué. Y ahorita vamos a continuar con eso. Con respecto al balance energético, pues, entonces, como les decía, miren, cuando las células tienen oxígeno, ¿no es cierto? Van a hacer que este piruvato se vaya, ¿no es cierto? Y continúe y termine hasta el final, lo que vendrá a ser la respiración celular, ¿no es cierto? Que se ve la mitocondria y bueno, pues termina todo ello, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ganar bastante energía, ¿no? En cambio, si no existe, ¿no es cierto? De repente hay muy poca, por así decirlo, oxígeno por metro cuadrado, por así decirlo. Entonces, no hay oxígeno. Eso significa que el piruvato va a tener que convertirse en lactato. ¿Para qué? Acá está, miren, para que se convierta en nada más. ¿Eso de qué me sirve? ¿No es cierto? Es decir, que yo cuando convierto de piruvato a lactato, voy a estar también regenerando mis nada más. Y esto va a ser importante porque en algún momento de la glucosa, de la glucólisis, hemos visto que se necesita que ingrese nada más para convertir en NADH el proceso opuesto. Entonces, si yo quiero repetir más este ciclo, ¿no es cierto?, de glucólisis que me da 2 ATPs, ¿no es cierto?, pero igual algo es algo. Entonces necesito regenerar también los NADMAS. Y bueno, pues aquí está básicamente la ecuación, ¿no es cierto? La, el desglose bioquímico de todo, de ambas situaciones, ¿no es cierto? De las condiciones anaerobias como aeróbicas. Y bueno, acá ahora vamos a hablar de lo que vendrá a ser las lanzaderas. ¿Qué son las lanzaderas, no? Las lanzaderas no son como que puertas a través de la mitocondria donde yo voy a pasar cosas, ¿no? Porque es lo que uno podría pensar, ¿no? Sino más bien es un conjunto de reacciones por las cuales vamos a trasladar un elemento desde un lado hacia el otro, pero es a través de un conjunto de reacciones, ¿ya? Entonces, en este caso, las lanzaderas van a servir para transportar estos transportadores de electrones. Entonces, lo que sucede es que en la lanzadera glicerol fosfato, ¿no es cierto? Ingresa un NADH, ¿no es cierto? Y los electrones se van pasando entre varias moléculas, ¿no? Y al final termina en manos de un FADH2. En cambio, en la lanzadera malato-apartato ingresa como NADH y termina a manos de otra molécula, NADH, ¿no es cierto? Pero es otra, ¿no? Entonces básicamente estamos como que tirando, ¿no es cierto?, los electrones unos a los otros para hacer que pase afuera de la mitocondria hacia el interior de la mitocondria.
¿no? Y bueno, pues es importante saber cuál de esas lanzaderas estamos usando, porque según ello vamos a ganar diferente cantidad de ATP, ¿no? Y por acá lo podemos ver. Entonces recuerden que la que va de NAD a NAD es la malato apartato y la glicerol fosfato es de NAD a FAD. Y bueno, pues acá vemos, acá sí se logra visualizar el conjunto de reacciones que existen, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser el NADH, ¿no es cierto? Miren, acá está, llega con sus electrones y se los entrega a el glicerol-fosfato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este ya hemos visto que ya no tiene electrones, porque miren, se convierte en nada más. Entonces, ahora los electrones están acá. Sus electrones van a pasar mediante esta estructura, estructura. Viajan a través de la mitocondria, de la membrana, si pueden hacer eso, y luego van a dejar estos electrones, ¿no es cierto?, en manos de otro transportador, ¿no? En este caso, un FADH2, que antes no tenía, y ahora sí. Y bueno, pues este se va a convertir en su dihidroxacetona fosfato, y bueno, pues este puede salir y volver a iniciar todo este ciclo. Ahora, con respecto a la lanzadera malato espartato, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? Tenemos mi oxalacetato, se va a convertir en malato, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasó por acá? Los electrones, ¿dónde están? Venían del NADH, ¿no es cierto? Y ahora se descarga el NADH y ahora es nada más, ¿no es cierto? ¿Dónde están los electrones? Acá, ¿no es cierto? En este malato ahora ingresa, ¿no es cierto? Y va a tener interacción con otro nada más, ¿no es cierto? Que ahora se va a recargar y bueno, pues se va a llamar NADH, ¿no es cierto? El cual va a viajar a la cadena transportadora de electrones, que es a donde se tenía pensado que vaya, y listo, ¿no? ¿Cómo va a quedar el malato? El malato se va a transformar en oxalacetato, y este oxalacetato, ¿no es cierto?, va a convertirse en aspartato, etcétera, ¿no? Este glutamato va a convertirse en alfa-cetoglutarato, y bueno, pues el punto es que este oxalacetato va a regenerarse por acá, ¿no es cierto? Y bueno, pues todo esto también se va a repetir. Entonces ya se acuerdan, ¿no es cierto? La cera glicerol fosfato, ¿no es cierto? Eh, Va a pasar, ¿no es cierto?, los electrones de un NAT a un FAT. En cambio, la malato aspartato es de NAD a NAT. Pero recuerden, miren, son dos distintos tipos de NAT. Está afuera o solo está adentro. Ya está. Entonces, con respecto a la glucólisis, tenemos acá que el tejido adiposo, ¿no es cierto?, no solo va a ser glucólisis, sino que tiene que aprovechar también para hacer otras de sus funciones, que vendría a ser sintetizar triglicéridos. Entonces, eso es lo que en lo que se va a preocupar el tejido adiposo, ¿no es cierto? Luego también se tiene el tejido muscular, en el cual la glucosa se convierte en piruvato, y este piruvato se bota, ¿no es cierto?, en lo que vendría a ser No. Entonces, acá tenemos en el tejido muscular, ¿no es cierto?, que la glucosa, ¿no es cierto?, puede tener dos caminos, ¿no? Uno, hacer piruvato y luego continuar con respiración celular, ¿no es cierto? Pero ese no es el que más se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente cuando hacemos ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que piden nuestras células? Oxígeno, ¿no es cierto? Energía, nutrientes. Entonces, eh, como nuestro cuerpo tiene un motivo, ¿no es cierto?, para hacer las cosas. En el caso de que estemos corriendo, ¿no? Por de repente algo más alto. Entonces, nuestro sistema simpático va a hacer que se eleve también el latido del corazón, etcétera. Y bueno, pues va a participar en huir, pero ese huir, ¿no? Requiere de energía, ¿no es cierto?
alguien que proporcione esa cantidad de energía para que ese músculo pueda aguantar. Y bueno, pues eso lo hacemos también, pero teniendo la parte bioquímica. Entonces, acá vemos que lo más conveniente es que para el músculo se convierta en lactato, porque de esa manera regenera en NADH y NAD más y se puede utilizar para generar más glucólisis. Entonces, también, si bien el músculo puede hacer la parte de la respiración celular, él a veces va a preferir hacer lactato para regenerar nada más y volver a hacer todo este proceso de glucólisis, ¿no? Porque es más rápido, ¿ya? Y con respecto al cerebro, se lo coloca aquí, ¿por qué? Porque no hay cambios en el sentido de que no debería haber modificaciones, el cerebro se ocupa de hacer glucólisis y listo, ¿no es cierto? Y bueno, continuar con respiración celular, pero de ahí no hay otra alternativa, ¿no? Ya. Entonces, ahora seguimos con lo del eritrocito, esto es sencillo, porque acá también vemos a la glucólisis, pero alrededor vemos algo que está pasando, que es nuevo, ¿no es cierto? Que vendría a ser que, bueno, pues el 1,3 bifosfoglicerato se transforma en 2,3 bifosfoglicerato. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve para el intercambio gaseoso, algo que es relevante, ¿no? Para este eritrocito. Y luego tenemos los nada más, ¿no es cierto? Que también me va a servir para poder volver a repetir ese proceso. Y acá no me sale ciclo de Krebs, etcétera. ¿Por qué? Ah, ya. Es que el glóbulo rojo no tiene qué cosa mitocondria, por lo tanto no puede realizar ello. Ujú. Y bueno, pues por acá tenemos al hígado, que miren por acá le llega, mira, ya no es que sale, sino llega lactato, ¿no es cierto? ¿De dónde? De la sangre. ¿De dónde? El tejido muscular, el eritrocito, etcétera. Entonces el hígado es como nuestro laboratorio central, ¿no es cierto? Es el mejor en la parte de análisis de, decimos, etcétera. Y bueno, pues ahí es donde este lactato, ¿no es cierto?, puede convertirse en piruvato por la LDH, la lactato deshidrogenasa, y de acá ingresar al ciclo de Krebs. Uy, con respecto a esta diapositiva, lo que podemos resaltar es que la regulación de la glucólisis la vamos a dar por enzimas, así como por transportadores de glucosa. En los transportadores tenemos a los GLUT, al SLGT1, ¿no es cierto? Y bueno, pues estos, ¿no es cierto?, van a ser modificados, ¿no? Por genética, ¿no? Y ahora nosotros vamos a hablar sobre algunos síndromes, sobre todo de, y bueno, pues acá vamos a analizar cada una de estas tres enzimas reguladoras, una la exoquinasa,
como le dijera, sencilla de aprender porque es la primera, uno. Dos, ¿qué función hace? Fosforila, ¿no es cierto? Al carbono 6 de la glucosa, ¿no? Por eso se llama glucosa 6 fosfato resultado. ¿Hay cuántos tipos? Tiene cuatro isoenzimas, es decir, que son diferentes en varias cosas, excepto en la función en la que realiza, ¿no? Dios. Muy bien. Luego tenemos lo que vendría a ser la interacción con algunas hormonas, como vendría a ser la insulina, ¿no? En este caso, la insulina aumenta el efecto, ¿no es cierto?, de la exoquinasa, ¿no es cierto? ¿Ya está? En el caso de la fosfofructoquinasa, acá lo que se tiene en cuenta es que ella es la más importante eh, célula de química, más bien de la glucólisis, porque ella es la enzima limitante de la velocidad de la glucólisis, ¿ya? Sin embargo, cumple función reguladora, obviamente también, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos tanto sus afectores como sus celadores, por así decirlo, ¿no? Entre los que, dentro de los que afectan, ¿no? Vendría a estar la fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato, 2,6-fosfato, ¿no? Todos ellos van a ser emuladores positivos. Pero si nos encontramos con el FANG número 3 o algún otro libro, entonces también puede ser que, eh, no sé, un momento, ¿no? Acá tenemos el citrato y el ATP, ¿no es cierto? Ellos van a ser inhibidores. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque están muy lejos. Es decir, la está abajo y si ya hay ATP, ¿no es cierto? Este, yo ya te había dicho, eh, por ejemplo, que vamos a tener algunos efectores positivos y negativos, ¿no? Entonces, los positivos normalmente son aquellos que van a estar antes de, ¿no? Acá, en la parte anterior. Por eso es que el fructosa de fosfato es sustrato y es a la vez estimulador de esta enzima, ¿no? Sin embargo, acá porque todas las leyes, porque no son leyes inquebrantables, este también ayuda a modular de forma positiva esta enzima, ¿no? Pero cuando vemos respuestas negativas, ¿no? O más bien lejanas, es cuando estos inhibidores, ¿no es cierto? Se encuentran mucho más lejos. No sé si por acá se... Ahora vamos a ver si se puede ver por acá. Mm, ya. Miren, el citrato, recuerden que el ciclo de Krebs es el ácido también, el ciclo de los ácidos cítricos, etcétera, ¿no? O tricarboxílicos, tiene varios nombres. Ya. Entonces, por acá es el citrato. Entonces, si yo estoy en la glucólisis aún, ¿no es cierto? Entonces, y yo ya me encuentro bastante cantidad de citrato de repente, que es porque ya han pasado varios días de ello, ¿no? Y bueno, pues luego veo esto. Este citrato va a ser un retroalimentador negativo de esa enzima porque le va a decir, oye, que deje de trabajar porque ya he hecho lo suficiente, hay demasiado citrato, ¿no? De igual forma el ATP que se encuentra mejor en la oxidación de cadena transportadora de electrones, ¿no? Ahí es donde hay mayor cantidad de ATP. Entonces esa cantidad de ATP le va a decir a la mitocondria eh, o a cualquier entonces esa cantidad excesiva, ¿no es cierto?, de ATP, de esta cadena transportadora de electrones, le va a decir a esa enzima
no, que deje de trabajar porque ya se está produciendo suficiente ATP, entonces em, va a tener una respuesta negativa. Esa es la razón. A ver si volvemos. Ujú, ya está. Pues ya sabemos la razón de esto. Bueno, acá un pequeño paréntesis. Acá tenemos, por ejemplo, toda parte de la glucosa, ¿no es cierto? La glucólisis, ¿no? Y por acá vemos un pequeño saltito que es por medio de la FFK2, que es diferente de la FFK1, ¿no? Y bueno, pues en qué se encargaría, ¿no es cierto? De convertir la fructosa de fosfato en fructosa 2 con ácido fosfato. Con respecto a las hormonas, ¿no? ¿Cómo es esto? Ya, yo quiero que se acuerden de dos cosas. Uno, que la insulina va a inducir la síntesis, ¿no es cierto? Que va a estar a favor de la glucólisis, ¿ya? En cambio, el glucagón está en contra, ¿ya? El glucagón inhibe la glucólisis, ¿ya? Hay que recordar siempre que estas hormonas, ¿no es cierto?, van a actuar también de acuerdo con cómo está el ambiente. Si en el ambiente, o sea, si en nosotros de repente no hemos comido, estamos mucho tiempo en ayuno, entonces, oh, si llevamos mucho tiempo en ayuno, las hormonas contrarreguladoras, ¿no es cierto? Nos va a ayudar en ese momento, ¿no? Y otros datos que quería sacar del proceso por acá. mm, y por último tenemos a la piruvato-quinasa, que recuerden que les había dicho que era también una de las enzimas reguladoras, ¿no? Y bueno, pues convierte al fosfonilureto en piruvato. Y se acabó, ¿no? Y bueno, pues en esa reacción, ¿no es cierto? También gané ya, ya está. Entonces, acá vemos de igual forma, ¿no? Miren, la alanina y ATP, que son cosas que están más abajo, ¿no es cierto? Aguas abajo. Aquí vemos que ellos son inhibidores, ¿no es cierto? Y de igual forma, el PEP, que es este, ¿no es cierto? Que está atrás, ¿no es cierto? Es un motivador, por así decirlo, estimulador a que esta enzima trabaje, ¿no? Igual, fructosa 1,6 se encuentra atrás y también está presionando a que esto funcione. Y bueno, acá vemos qué es lo que pasaría cuando tenemos, tenemos las catecolaminas altas, ¿no? En el sentido de que de repente nos encontramos en un momento de lucha-huida, ¿no es cierto? No está prendido nuestro sistema simpático, digo, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos que correr. Entonces, para correr necesitamos que nuestro músculo tenga energía, ¿no? Para que hagan contracción muscular, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo obtenemos eso, ¿no es cierto? Mediante la respiración celular. Eh, estas enzimas o estas hormonas se van a encargar de que ciertas enzimas trabajen, ¿no? De forma ordenada. En el caso de que eh, la persona ya quiera correr, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es que, ujú, ya está. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que esas, todas esas catecolaminas, ¿no es cierto? Van a inducir a que el, el cuerpo, el músculo, pueda romper su glucógeno. ¿Y por qué lo va a romper el glucógeno? Lo va a romper para obtener glucosa sin fosfato. Y esto sería genial que se pueda eliminar eh, con este 6-fosfato, pero es imposible, así que solo se libera como glucosa 6-fosfato. Entonces, queríamos mencionar eso, ¿no?
esta fructosa 6-fosfato luego se va a convertir o ayudar en activar a la fructoquinasa 1, que es parte de las enzimas de la glucólisis, y por lo tanto aumentar la glucólisis, ¿no? ¿Esto para qué? Para que el músculo pueda tener más y más energía porque va a correr. Ya. Y bueno, pues este es el resumen de la regulación de la glucólisis, ¿no? Básicamente tienen que recordarlo así de forma esquemática, ¿no es cierto? Porque si no se pueden enrollar mucho, ¿no es cierto? Empezamos con una glucosa, va a pasar esta por 10 reacciones, ¿no es cierto? Y 10 también enzimas, ¿no es cierto? Pero hay que recordar las más importantes, como sería la hexoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, ¿no? Y ahí respectivamente vemos quiénes son los estimuladores positivos y negativos. Y bueno, en el lactato y piruvato, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿No es cierto? Tenemos que el piruvato y lactato se pueden transformar entre ellos, ¿no? El dilema, ¿no es cierto? Era que esta glucosa, cuando se convierte en piruvato, ¿no es cierto? Lo bota como lactato, ¿no es cierto? Porque al músculo lo que le interesa no es el lactato, sino el nada más, ¿no es cierto? Para volver a repetir la glucólisis y así, ¿no? Después, cuando ya están las sangres de lactato, viaja y llega al hígado, que es el mayor laboratorio, quien lo va a aprovechar para construir láminas. Y bueno, pues la enzima que realiza todo ello, ¿no es cierto? Es LDH o lactato deshidrogenasa. Ya está. Entonces acá, eh, ¿cuál creen que es la enzima limitante de la glucólisis? La primera pregunta.
Bueno, continuamos con la siguiente parte, que vendrá a ser esta, el metabolismo de la fructosa. ¿Dónde está? Básicamente tenemos que esta fructosa puede eh, integrarse, ¿no? Lo que vendría a ser el metabolismo también de la glucosa, como lo ven por acá, ¿no es cierto? Solo que la glucosa hemos visto que tiene varias enzimas reguladoras, ¿no? En cambio la fructosa, no. Y eso es malo, ¿no es cierto? En el sentido de que, eh, o sea, los triglicéridos nos ayudan, ¿no? No puedo decir que están mal las grasas en general, ¿no? Los lípidos, carbohidratos, todos van a tener su función, ¿no? Sin embargo, la fructosa se convierte, ¿no? En triglicéridos, ¿no es cierto? Sin algún tipo de vigilancia, ¿no? Como es con el de la glucosa también se puede convertir en triglicéridos, ¿no es cierto? Pero hay vigilancia, ¿no es cierto? Hay una regulación de ello, ¿no? En cambio, la fructosa no. Entonces, es uno de los reparos que se tiene que hacer. Luego acá tenemos que esta fructosa en el músculo, ¿no es cierto? Puede ser la exoquinasa, ¿no es cierto? La enzima que la degrade, ¿no es cierto?, en fructosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Y luego de ahí va a la glucólisis. En cambio, en el músculo, en el hígado, digo, es diferente porque ahí lo que va a actuar vendría a ser la fructoquinasa y lo va a convertir en fructosa 1-fosfato. Y acá vamos a encontrar dos, ¿no es cierto? Dos eh, productos y luego se va a convertir por medio de la sinasa y así, ¿no es cierto? Y de esta forma se va a integrar a la glucólisis, ¿no? Acá está gliceralidad trifosfato, miren cómo se integra, ¿no? Entonces, esta parte sí está regulada por la glucólisis, estudiado por las enzimas reguladoras de la glucólisis, mientras que este glicerol trifosfato no, ¿ya? Eso es importante recordarlo, ¿no es cierto? Y bueno, pues ya sabemos que interviene la síntesis de triglicéridos. Luego acá tenemos que la lactosa, este es sencillo, ¿no es cierto? La lactosa viene de eh, la, lac- ay, ¿qué es esto? No. La galactosa, al final cuando se une con la glucosa, ¿no es cierto? Va a formar la lactosa, ¿no es cierto? Y bueno, pues esto se va a originar en nuestras glándulas mamarias. Y cuando ya tenemos a la galactosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? Vamos a pasar por algunas enzimas para obtener glucosa. Y bueno, pues acá es la forma en cómo se integra todo. Mira, acá tenemos a la lactosa, ¿no es cierto? La glucosa, el glucógeno que se convierte en glucosa, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Acá mira la sacarosa, ¿no es cierto? Que es igual a glucosa más fructosa, ¿no es cierto? Cada uno va por su vía. Luego tenemos esto que vendría a ser la oxidación del piruvato, ¿no? Si hay oxidación, hay reducción. Si se oxida el piruvato, que se reduce el NAT, ¿no? Miren acá, vemos que el piruvato se va a convertir en acetil-CoA. Miren, acá tiene uno, dos, tres carbonos, acá solo hay dos. ¿Dónde se fue el otro? ¿Cierto? Acá está. Se liberó como CO2. El NAD+ se va a convertir en NADH, ¿no es cierto? Y a eso le llamamos reducción, ¿no es cierto? En NAD+. ¿Eso qué significa? Que está ganando, estamos liberando electrones, ¿no? Que se van a estar transportando por este NAD+. Otro dato importante de la oxidación del piruvato es que nosotros vamos a reconocerlo como una reacción que une a la glucólisis con el círculo de Krebs, ¿no? Una reacción, la verdad, chiquita, ¿no es cierto? Pero súper importante. Acá la podemos ver, ¿no? Oxidación del piruvato, ¿no? Y bueno, pues así como hemos visto que el piruvato se convierte en acetil-CoA, al mismo tiempo, miren, ya lo vemos como se va integrando con el ciclo de Krebs, que esa es la primera parte del ciclo de Krebs, la parte redondeada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva, ¿no? Acá está, el ciclo de Krebs como tal, ¿no es cierto? Vendría a ser un conjunto de 8 reacciones, ¿no es cierto? En la cual vamos a ver que existen varios nombres para esto, ¿no? Krebs por Hans Krebs, ¿no es cierto?
También se puede llamar ciclo de los ácidos carboxílicos, ¿no es cierto? O también ciclo del ácido cítrico. En cualquiera de los casos, este ciclo de Krebs tiene como finalidad el de seguir produciendo ATP, ¿no es cierto? ATP y GTP, o sea, energía, generar nada más y bueno, pues ser un peldaño más en la vía común final de la, el catabolismo de nuestros nutrientes, ya sean carbohidratos, proteínas y lípidos. Y bueno, pues acá está lo que se forma 3-NADH, ¿no es cierto? Un FADH2, un GTP, y como les decía, esto es fuente de ATP, en donde se da en el mitosol, ¿no es cierto? Es decir, en el agüita dentro de la mitocondria, ¿no? Y bueno, pues esto se va a repetir, ¿no es cierto? Cuando se regenere, porque su último producto es el primer componente también, ¿no? Y se para repitiendo todo ello, ¿no? Miren acá como los de anaranjadito, ¿no es cierto? Son los datos que se obtienen, ¿no es cierto? Mira, se están creando 3-NADH, un FADH2, ¿no es cierto? Y por ahí un GTP, que lo vamos a utilizar como ATP. De la misma forma, cuando hacemos bastantes veces todo este ciclo de Krebs, la célula va a pensar, por así decirlo, y va a decir ya, no voy a usar el citrato para que haga miles de veces así sin pensar el ciclo de Krebs, sino que voy a mandar una cantidad de citratos para que vayan a guardar energías de mejor modo, ¿no? De repente formando ácidos grasos, triglicéridos, cierto colesterol, etcétera. Ya acabamos esto, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se van formando NADH, GTP, ATP, así como NADH y FADH, ¿no? Entonces acá está el balance, acuérdense, en una vuelta van a entrar dos carbonos, ¿no es cierto? De acetil-CoA, porque recuerden, esa es la cantidad de carbono que tienen los acetil-CoA. Se liberan 2 CO2 y esto es lo que se genera. 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Y también acuérdense que en el ciclo de Krebs nos va a servir para estas otras funciones, para sintetizar aminoácidos, nucleótidos, así como el grupo IM. Y bueno, pues ahí les dejo un poco del ciclo de Krebs, del rap, digo, del ciclo de Krebs, que creo que todos conocemos esa música, esa canción, ¿no es cierto? Y que si bien es cierto, es muy divertida y también es chévere aprendérsela de memoria, ¿no? De todas maneras, ¿no? Hay que recordar que bioquímica y otros cursos como tal, ¿no? No son cursos, de memoria, ¿no? Porque al final, si nosotros no conocemos cómo es que, se dan estos procesos o la importancia de estos, ¿no? Entonces no nos va a servir de mucho memorizar, ¿no? Entonces ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Más que saber cómo es que se formó un cis-aconitato o cómo es que se formó un succinil-CoA carboxilasa, etcétera, es importante. ¿Para qué se da el ciclo de Krebs, no? Entonces, eso me parece que es lo más importante y creo que ya le hemos dado respuesta, ¿no es cierto? Es un paso más dentro del último tramo de la respiración celular, ¿no es cierto? Antes de llegar a la cadena transportadora de electrones, nos sirve para formar qué cosa, ¿no es cierto? Transportador de electrones como NADH, FADH2, también para formar GTP, ¿no es cierto? Y para hacer que todo eh, todo el catabolismo, ¿no es cierto?, de los, los diferentes componentes o biomoléculas que tenemos como carbohidratos, lípidos y proteínas se siga dando y así obtener la energía de ellos, ¿no? Eso, además de estas otras funciones, ¿no? Que ya hemos visto que también hace, ¿no? Entonces, quiero que se acuerden sobre todo de ello, ¿no? Y bueno, pues ya estaríamos terminando con eso, ¿no? Eso les dejo para que puedan repasar un poco más. Por si acaso les preguntan si tienen que revisar este, o acordarse de alguna de las moléculas así específico, ¿no? Me parece un gráfico mucho más claro, ¿no? Donde aparece todo, entonces por ahí. Se lo dejo para que practique. Y listo. Acá estarían unas cuatro preguntitas más. Bueno, pues no están participativos ahora, pero bueno, ¿se entienden? ¿No? Igual estamos de vacaciones. Pero siempre me gusta hacer este tipo de preguntas para que ustedes puedan estar más atentos en las clases, ¿no? Y bueno, pues tener como que una tareita después de aprender algún curso, ¿no? Entonces ahí está.
Y bueno, pues unas preguntitas extra, ¿no es cierto? De el mismo, de un banquito de preguntas, ¿no? Que les dejo. Listo. Entonces voy a terminar de grabar y nos estaríamos viendo en otra oportunidad.